Bien, buenos días con todas y todos. Es realmente un placer y un honor para mí estar con ustedes esta mañana y tener la oportunidad de presentar a Jorge Dubati, quien sin duda no necesita presentación, pero que voy a poder proceder a presentar de todas maneras. Él es nacido en Buenos Aires en 1963 y es doctor área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, Historia del Teatro 2, en la carrera de Artes de la UBA desde el 2023. Es además académico de número de la Academia Argentina de Letras, Sillón Ventura de la Vega, y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Raúl H. Castagnino, de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Jorge, además, es probablemente el más importante promotor, gestor del pensamiento teatral latinoamericano. Con él tengo el gusto y el orgullo de co-coordinar una colección de libros que se llama Artistas, Investigadoras, Investigadores y Producción de Conocimiento de la Escena. Tengo que decir que es una de las personas más generosas en cuanto al conocimiento se refiere y apasionado de la gestión de este conocimiento. Su tarea es invalorable para todas las artistas, investigadores e investigadores latinoamericanas y latinoamericanos. Y por eso me siento tan honrada de poder presentarlo esta mañana. Él sin duda no solamente ha aportado de una manera muy contundente al conocimiento territorializado de las artes escénicas, sino que además ha generado que todas y todos nosotros lo hagamos también. Por todo eso, muchas gracias, Jorge, eh, y te dejo en uso de la palabra. No, a vos. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Como habrán visto, es una amiga, Lucía. Obviamente. Obvio. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Si esto no se está grabando, pues, Gracias. se lo tengo que mostrar a mi mamá, para a ver si me empieza a dar un poco de bola. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería comentar que por la condición mía de estar coordinando en los últimos congresos no he tenido participación. Entonces, este año Octavio Arbeláez me dijo, che, me gustaría que vuelvas a tener participación. Y yo le propuse el tema de llevar el problema de las políticas a la investigación, y muy específicamente a lo que nosotros llamaríamos investigación artística, ¿no? Y en este sentido, digamos, cómo pensar las relaciones, la articulación entre artes e investigación. Yo creo que dentro de la investigación, lo que llamamos grosso modo investigación artística, donde entraría el cine, la fotografía, la música y las artes escénicas, Bordov distingue tres grandes perspectivas, ¿no? La investigación sobre las artes, que es aquella que tiene como objeto de estudio la práctica artística en su sentido más amplio, que se refiere a investigaciones que se proponen extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica. En segundo lugar, lo que llamaríamos la investigación para las artes, que puede describirse como la investigación aplicada en sentido más estricto. En este tipo, el arte no es tanto el objeto de investigación, sino más bien su objetivo. La investigación aporta descubrimientos eh, e instrumentos que tienen que encontrar su camino hacia prácticas artísticas concretas, de una manera o de otra. Y en tercer lugar, la investigación en las artes, que es tal vez el que más se ha discutido, ¿no? El más controvertido de los tres tipos de investigación. Se trata de un tipo de investigación producido desde la práctica misma, que no asume una separación entre sujeto y objeto y que no contempla ninguna distancia entre la práctica artística y el investigador. Entonces, investigación sobre las artes, para las artes y en las artes.
Los investigadores Alba y Buenaventura, voy a estar tratando de citar pensadores latinoamericanos, caracterizan la investigación-creación desde una multiplicidad de ángulos, ¿no? Me gustó mucho ese trabajo que ellos publican, digamos, haciendo un relevamiento de cómo se entiende en un sentido amplio la investigación-creación. Dicen que es, por un lado, la creación basada en la investigación sobre la creación, que sería el primer tipo de Bordorf, la creación como investigación, la investigación como creación, el performance como investigación, el arte en la investigación-creación como forma de vida, como verán, son muchas variables posibles, la investigación en la creación, la investigación para la creación, acá coinciden con Bordorf, y finalmente, la pedagogía como investigación-creación e incluso la creación sin investigación. Por ejemplo, los artistas que dicen que crean sin investigar, están investigando, también están haciendo investigación-creación, aunque lo nieguen, ¿no? Eh, Podemos decir en este sentido que en los distintos centros universitarios vinculados al arte en Latinoamérica se vincula y se viene impulsando el reconocimiento y el autorreconocimiento de lo que llamaríamos los sujetos productores de investigación artística. Los vamos a sintetizar en cuatro fundamentales, que sería el artista investigador o investigadora, el investigador artista o investigadora artista, el investigador participativo o investigadora participativa y la figura colectiva de asociación entre artista investigador, investigadora e investigador, investigadora participativos, con sus múltiples posibles combinaciones. También se está insistiendo en que por la vía de una nueva concepción de la investigación artística, el perfil de la formación artística de docentes y estudiantes de las escuelas especializadas, sean primarias, secundarias, terciarias, universitarias, escuelas no formales o públicas o privadas, se ha ido justamente transformando provechosamente hacia lo que llamaríamos el sujeto docente investigador, docente investigadora y estudiante investigador, ¿no? Estudiante investigadora. La pregunta sería, ¿cómo produce conocimiento una docente de arte sobre sus prácticas? ¿Cómo lo hacen también las y los estudiantes de arte desde su hacer específico, ¿no? Esto que podemos llamar en filosofía del teatro lo llamamos los reomodos del docente teatral y del estudiante teatral, siguiendo a un pensador argentino que se llama Mariano Escovena. Eh, Conocimiento, etimológicamente, viene del latín cognoscere, quiere decir saber con. En este caso, se trataría de un saber con las artes, ¿no? Un saber con la música, con la pintura, con las artes escénicas. Y en este sentido, las nuevas tendencias en investigación artística ponen también el acento en una tercera línea, ¿no? Es decir, por un lado estaría la de concentrarse en el artista y sus prácticas, la otra sería en el docente o el estudiante y sus prácticas, y la tercera pone el acento en la expectación artística como fuente para la creación, la enseñanza, el aprendizaje y la producción de conocimiento. En este sentido, hablamos de el artista, espectador, el docente, espectador, espectadora, el estudiante, la estudiante, espectador, espectadora. Podemos decir que tanto se crea, se enseña y se aprende el arte haciéndolo o enseñándolo, aprendiéndolo, como expectándolo, ¿no? Venimos poniendo mucho el acento en esta idea muy importante que es que
todos nosotros tenemos que tener una gran formación como espectadores, ¿no? Ver exposiciones, ver películas, funciones escénicas, escuchar conciertos, para una artista, una docente y una estudiante de arte es tan importante como hacer. Creación y expectación artísticas son praxis inseparables, se alimentan mutuamente. Hacer y ver hacer en una dialéctica de creación y de expectación. La relevancia de la expectación en el acontecimiento artístico, la formación artística y la producción de conocimiento. Nos interesa entonces valorizar rápidamente estos sujetos, visibilizarlos y empoderarlos en tanto productores de un conocimiento específico, ¿no? En el campo disciplinar de la creación, investigación, también se la llama en distintos, porque hay muchas escuelas en el mundo, se la llama al revés. Creación-investigación o investigación-creación, o también investigación-acción artística, o también se la llama filosofía de la praxis artística. Hay exponentes notables de esa tradición de investigación artística en la historia de las artes. No sé, Stanislavski en el teatro, Kandinsky en las artes visuales, Leonora Carrington en un sentido múltiple, Antonina Artaud, Tina Modotti, Pina Bausch, Ingmar Bergman, digamos, todos ellos podemos reconocerlos como artistas investigadores. Y en Latinoamérica, sin duda, no sé, Augusto Boal, Emilio Petoruti, Violeta Parra, Claudia Llosa, Freddy Romero, Lola Mora, etcétera, etcétera. Me interesa en este sentido, digamos, no solamente pensar en las políticas contemporáneas, sino también en esta cosa de hacer una historia de los artistas investigadores y de su producción de conocimiento, hacer una historia de las y los docentes investigadores y de los estudiantes investigadores, y por supuesto de una historia de la expectación como producción de conocimiento. Caractericemos brevemente los sujetos, brevemente. Le vamos a llamar artista investigador, investigadora, al artista que produce conocimiento, pensamiento, a partir de su praxis creadora, de la autoobservación o de la reflexión sobre fenómenos artísticos y extraartísticos en general. Sucede que él, la artista, desde la praxis, en la praxis, para la praxis, sobre la praxis, produce pensamiento permanentemente, de diversas maneras, en los procesos de trabajo, en las estructuras y las poéticas, en las formas de circulación y recepción, en las relaciones institucionales, en el diseño y en las prácticas de archivo. Es decir, no hay ninguna práctica vinculada al campo artístico que no sea producción de conocimiento. Hay lo que nosotros llamaríamos, después lo vamos a desarrollar un poquito, una razón de la praxis. Es decir, un pensamiento vinculado a la praxis que vamos a diferenciar de una razón lógica o de una razón bibliográfica. Frecuentemente, la artista, es quien más sabe, o uno de los que más saben, sobre sus prácticas. En segundo lugar, hablamos invirtiendo el término, ¿no? El investigador artista. Digamos, es el artista que, además de producción artística, tiene una formación sistemática en investigación. Esta figura, la del investigador artista, digamos, en las últimas décadas ha proliferado gracias a un desarrollo mayor de los espacios institucionales que fomentan la investigación artística en la educación. Muchos artistas investigadores poseen hoy títulos universitarios que han obtenido en la escritura de tesis de grado o posgrado y que configuran una literatura artística científica de primer nivel en ciencias humanas. Cada vez más las universidades de todo el mundo reconocen a los artistas como productores de conocimiento y diseñan espacios de contención institucional para su desarrollo como investigadores. Sin duda,
el número de investigadores artistas va a crecer en el futuro, ¿eh? Porque vieron que no solo están las carreras de grado, sino todos los posgrados en toda Latinoamérica, ¿no? Para que quede claro la distinción, por ejemplo, artista investigador, yo lo nombraría Cartoon. Cartoon no terminó el secundario. No sé si me explico. Mauricio Cartoon, ¿eh? No tiene una formación sistemática y sin embargo le dio el honoris causa a la Universidad de Buenos Aires, le dio el honoris causa a la Universidad de San Martín, la Universidad del centro de la provincia. Es decir, la UBA le acaba de darle el honoris causa a Charly García, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay algo muy interesante. Yo no diría que Charly García hizo la carrera científica en el CONICET, no sé si me explico. Y sin embargo, la universidad dice, usted tiene, digamos, podemos reconocer en usted una producción de conocimiento que es tan válida como la de las personas con una formación científica sistemática, ¿no? Como investigador artista, esa inversión, yo no sé, podríamos citar, por ejemplo, a un caso, siempre hablando de casos argentinos, un investigador como Gastón Breyer, que es uno de los más grandes, fue uno de los más grandes escenógrafos de la Argentina, y era doctor por la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Heurística en la FADU, en la Facultad ¿cómo se llama?, Diseño y Urbanismo. En una palabra, al mismo tiempo un gran artista y un investigador formado, maestro en la formación científica de otros investigadores. El cuarto tipo, el tercer tipo, discúlpenme, sería el del investigador participativo o participativa. De acuerdo con este término, utilizado por mi maestra María Teresa Sirven, una gran metodóloga de la UBA, le vamos a llamar investigador participativo o participativa a aquella investigador, investigadora, científico, académico, ensayista, teórico o pensador en un sentido general, que sale de su de su escritorio, de su cubículo universitario y trabaja dentro del mismo campo artístico. Puede además realizar tareas en el campo artístico: espectador, periodista, gestor, político cultural, curador, etcétera. Es decir, participa estrechamente en el hacer del campo artístico y en muchos casos produce, más allá de su investigación específica, que se verá concretada en informes, artículos, libros, comunicaciones, etcétera, realiza contribuciones en el plano de lo que llamaríamos investigación aplicada a lo social, lo político, lo institucional, lo legislativo, la docencia y muy particularmente a la formación de público. Este investigador participativo coloca su laboratorio en el campo artístico, vive el campo radicantemente, como dice Bourriaud, en los accidentes y rugosidades del territorio y produce conocimiento desde esa praxis territorializada. Creemos que cada vez más, en relación directa con la redefinición del rol universitario en el plano del arte y de las ciencias del arte, esta dimensión participativa de la investigación artística está creciendo. Yo me considero un investigador participativo, ¿no? Me encuentro claramente metido en esa figura. Yo no quiero ser artista y quiero aclarar. No es que lo intenté y me fue mal, ponele, la crítica me bajó de un ondazo como actor. No, nunca fui actor, no, pero no, ni dramaturgo ni director. No siento el deseo, sí siento un tremendo deseo de ver los espectáculos y de gestionar y de otras cuestiones. Y sinceramente mi producción de conocimiento está estrechamente relacionada a esa relación con el campo artístico. Y finalmente, la cuarta figura sería la de la asociación o parcería entre artista investigador, investigadora e investigador participativo o participativa. Es decir, un sujeto colectivo resultante del acuerdo, del trabajo colaborativo y la sinergia entre las partes con el objeto de producir conocimiento. Un conocimiento que no se podría producir por separado, ¿eh? Es decir, acá yo también me siento muy identificado. Yo he hecho muchos libros con
Eduardo Pavlovsky, con Ricardo Bartís, con, no sé, con Rafael Spregelburg, con Mauricio Cartún, con Vivi Tellas, con Susana Torres Molina, Ana María Bovo, es decir, esta cosa de libros que yo no habría podido escribir solo y que ellos tampoco habrían podido escribir solos, ¿no? Hay una especie de, en ese sentido, colaboración virtuosa entre artista investigador o investigador artista e investigador participativo. Entonces, le vamos a llamar pensamiento artístico a la producción de conocimiento que él, la artista, en todos los roles de su dedicación, por ejemplo, si pensamos en las artes escénicas o en las audiovisuales, desde la dramaturgia y el guionado, desde la dirección, desde la actuación, desde el entrenamiento, la iluminación, el vestuario, etcétera, él o la técnica artista y otros agentes de la actividad artística, docentes, productores, gestores, críticos y críticas, programadores, políticos culturales, e incluyo también a las y los espectadores. Yo doy fe en la escuela de espectadores eh, que hay producción de conocimiento por parte del espectador sobre sus propias prácticas y sobre el campo artístico. Digamos, entonces, todos estos sujetos generan desde, en, para y sobre la praxis artística producción de conocimiento. Y en este sentido, quiero recordar brevemente, en breve paréntesis, que el primer texto teórico técnico sobre teatro, del que tenemos noticia y que permanece perdido, no es del filósofo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, sino de Sófocles. Es un texto que se llama Peri Jorú, que es sobre el coro, que está perdido, solamente tenemos referencias de su existencia, escrito en el siglo V antes de Cristo, es decir, un siglo antes de la poética. Esto quiere decir que el primer teórico del teatro fue un dramaturgo, ¿eh? Y no solo dramaturgo, actor también, ¿no? Y gestor, porque la figura del dramaturgo equivalía prácticamente a la del director y a la de el gestor de puesta de acontecimiento. En este sentido podemos hablar de nuevos antiguos sujetos, porque en tanto precuela teórica, la categoría artista, investigador, investigadora, nos permite releer la historia y los diversos territorios y encontrar evidencia de su existencia, al menos desde Sófocles. Sin duda, la producción de pensamiento artístico acompaña las prácticas artísticas desde sus inicios. Es imposible separarlo, ¿no? Vos tenés un alfarero que hace cerámica y le preguntás, che, ¿por qué elegís esta arcilla y no esa otra? Y el tipo te explica por qué, por qué usás este tipo de diseño y te puede decir, mira, por la tradición tal. Es decir, eh, esto eh, tendría que ver con la idea de que podemos distinguir en las prácticas artísticas un pensamiento artístico implícito en las prácticas, en la obra, en el archivo, y además un pensamiento artístico explícito, cuando es expuesto metalingüísticamente, es decir, cuando se habla sobre el arte, cuando, digamos, un lenguaje no artístico, por ejemplo, un lenguaje técnico o pedagógico o científico o de divulgación, habla sobre el lenguaje artístico, a través de artículos, monografías, tesis, entrevistas, manifiestos, cuadernos de bitácora. Eh, Puede también acontecer que el pensamiento artístico explícito se manifieste como metalenguaje artístico también. Por ejemplo, en la autorreflexividad artística, tan frecuente en las prácticas de la contemporaneidad, como señalaba eh, perdón, como señalaba ayer Eusebio Canonge. Pensamiento artístico implícito y explícito
pueden cruzarse, hibridarse y fusionarse en conferencias performativas, cuadernos de bitácora, diarios artísticos, discurso metaartístico, manifiestos, por ejemplo, los manifiestos de André Breton o los manifiestos de Tristán Tzara, ¿no? Son realmente un estallido epistemológico, ¿no? Programas de mano y editorializaciones. Incluso es cada vez más frecuente que en las tesis de grado y posgrado se mezclen el lenguaje artístico y el no artístico, el metalenguaje artístico y el no artístico. En este sentido, el artista es un trabajador específico y posee múltiples saberes sobre ese trabajo: saber hacer, saber ser y saber abstracto, y pueden desarrollarse a través de prácticas y discursos múltiples. Esto mismo podemos señalar del docente investigador, investigadora, y del estudiante investigador como productores de conocimiento desde su praxis. Y por supuesto, las prácticas también de la expectación. Entonces, si tuviéramos que hablar en un principio de política, se trata de empoderar a artistas, docentes y estudiantes como productores específicos de conocimiento específico, allanando el acceso a herramientas. Y también, por supuesto, empoderar a ellos y a los espectadores. Me gustaría agregar una cosita más que tiene que ver con esta idea que veníamos planteando de los géneros discursivos, ¿no? Y otro elemento que me interesa muy especialmente, no sé si me va a dar el tiempo, pero después se puede leer el trabajo publicado. Digamos que la investigación artística reconoce que el arte es acontecimiento, el arte acontece. Y en tanto acontece, el arte es experiencia y producción de conocimiento específicos. Me interesa que nos detengamos en estas tres nociones. El arte es acontecimiento, ¿no? La idea de acontecimiento es una noción fundamental que viene de la filosofía, especialmente de la rama de la ontología, entendida como una ciencia de la existencia, ¿no? La pregunta fundamental de la ontología es: ¿qué hay en el mundo? ¿Qué existe en el mundo? ¿No? Digamos, no es una pregunta por las esencias, como generalmente se cree, sino por las existencias del arte. En una palabra, ¿qué existe en tanto teatro en el mundo, ¿no? Existe en tanto arte todo lo que pueda ser pensado como tal. Incluso existe lo que puede ser pensado en tanto no pensado. Nos vamos al carajo. Quiero decir, entramos ya a campo filosófico. Digamos, una primera respuesta ontológica afirma que en el mundo hay entes, hay acontecimientos y hay valores. Por lo tanto, podemos decir: hay entes, hay acontecimientos y hay valores artísticos. Los entes pueden ser reales, imaginarios, abstractos, etcétera, digamos, tanto cosas concretas como una escultura y un libro, o como los centauros, las ficciones, los números negativos o la distancia entre Marte y Saturno, ¿no? Por ejemplo, el personaje Hamlet sería un ente ideal. Los acontecimientos se cifran en manifestaciones fenomenológicas de los cambios de estado, de situaciones existenciales y de la aparición, transformación y desaparición de entes. Los valores, entes en sí mismos, la belleza, la justicia, la utilidad, etcétera, son atributos que otorgamos a los entes o acontecimientos. Bueno o malo, provechoso o vano, ¿no? Esto que hacemos todo el tiempo. Esta película está buenísima, esta canción no es la mejor, ¿no? El arte, entonces, como acontecimiento existencial. Al acontecer, el arte produce un cambio de estado en nuestras existencias. La expectación de una película, la audición de una canción, literalmente son acontecimientos porque nos cambian la vida. Hacemos arte
expectamos arte, pensamos arte, tanto artistas, técnicos, espectadores, docentes, estudiantes, por voluntad de existencia en ese acontecimiento, ¿no? A mí me encanta esta idea que yo se le escuché decir a Ricardo Bartís, ¿no? Bartís dice, el actor fuera de la escena no es nada, el actor existe por voluntad de acontecer en el acontecimiento de actuación, ¿no? Voluntad de hacer arte, expectar arte, pensar arte. El arte acontece y deja de acontecer. Implica un cambio de estado dentro de nuestra realidad cotidiana, implica la aparición de nuevos entes y modifica con su aparición nuestro estado existencial. Modifica nuestras vidas, nuestra historia, alimenta nuestro futuro, nos proyecta en el tiempo y, entre otras cosas, genera deseo de vivir. Como todo acontecimiento, el artístico tiene o parece tener, podemos atribuirle, un tiempo propio. Esto lo dice Badiou en un libro muy complejo que se llama El ser y el acontecimiento. Por ejemplo, la duración de un concierto o de una función teatral, el tiempo que estamos frente a un cuadro. Como todo acontecimiento, el artístico produce sentido en su singularidad. Esto lo dice Deleuze en su libro Lógica del sentido. Ese sentido solo nos es accesible en las condiciones en que se produce ese acontecimiento. Por ejemplo, lo que nos pasa mientras escuchamos una canción de Charly García no tendría equivalente a otra experiencia. Digamos, no podríamos llegar a la experiencia que nos da la canción de Charly García de otra manera, leyendo una novela o mirando un atardecer. Por ello, el acontecimiento aporta una experiencia singular. Ya en 1934, el pragmatista norteamericano John Dewey afirma, 1934, afirma que el arte es experiencia y que esa experiencia es producción de conocimiento específico, ¿no? Insistimos, cognoscere, ¿no? El saber con el arte, saber con la canción de Charly García. El arte, en tanto acontecimiento, digamos, proveería una experiencia específica, diferente de otras experiencias, dotada de singularidad, y la experiencia artística produce, en consecuencia, un conocimiento también singular, que solo es productible o accesible en términos de esa experiencia. Experiencia, del latín experientia, deriva del verbo experiri, intentar, probar, arriesgar. La experiencia implica la idea de peligro, la idea de riesgo. Incluye la raíz peri, que implica riesgo, peligro, porque experiencia involucra poner el cuerpo. En italiano, por ejemplo, pericoloso, en español, peligroso, ¿no? Experiencia implica vivencia, ¿no? Vivir el arte, pero también implica práctica, practicar el arte, ya sea como artista, como docente, como estudiante, como espectador. Implica la experiencia, observación, un grado de conciencia y observación del arte y de la experiencia, implica relato y construcción del lenguaje en la comunicación de esa experiencia. Pero también, y esto me parece una de las cosas más hermosas, y tenemos que pensarlas muchísimo desde la producción de conocimiento, la zona de experiencia implica inefabilidad. La inefabilidad sería esa zona no transmisible ni apresable en palabras. Una zona de experiencia que se resiste a ser capturada en lenguaje y que sin embargo se vive. Una vivencia que no podemos poner en palabras. Por lo tanto, experiencia es lenguaje e inefabilidad, como dice Benjamin, ¿no? Walter Benjamin. Es comunicación e infancia, en el sentido que le otorga este término Giorgio Agamben en su libro Infancia e Historia, ¿no? Es decir, esa zona donde vivimos y no hablamos, ¿no? Esta idea de que no solo somos infantes cuando somos chiquitos, sino que durante toda nuestra existencia, aunque hayamos adquirido las competencias del lenguaje, dice Agamben, seguimos siendo infantes. Es la zona más potente del acontecimiento por su intensidad existencial, aquella que nos despalabra,
que nos recuerda nuestra condición de infantes. Cuanto más intensa es la experiencia artística, más nos despalabramos, solo podemos balbucear. En ese sentido, el arte se parece a otras experiencias de intensidad que nos despalabran: el amor, el horror, el sueño, lo sagrado, el sexo, la muerte, el dolor, el silencio o la relación con la naturaleza. Eh, bueno, y voy a ir cerrando por una cuestión de tiempo, si no, no vamos a poder charlar. Debemos reconocer que hay en la experiencia artística una zona eh, que no podemos poner en palabras, pero que sin embargo podemos transformar en producción de conocimiento, generando una epistemología de esa inefabilidad. El arte, en su experiencia, implica múltiples saberes, y en este sentido me encantaría recordar a un gran epistemólogo, Edgar Morin, que insiste sobre la distinción entre un conocimiento técnico o unidimensional sobre el arte y él lo llama un conocimiento sabiduría, que es, lo voy a citar, el que prepara a la persona para responder a los interrogantes fundamentales. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es nuestra tierra? ¿De dónde venimos? Nos permiten insertar y situar la condición humana en el cosmos, en la tierra, en la vida, ¿no? Esto, Morin lo dice en la cabeza bien puesta, ¿no? Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Además de los conocimientos técnicos, por ejemplo, cómo se escribe una obra dramática, la idea sería buscar ese conocimiento, sabiduría, que vuelvo a citar a Morin en otro libro, Ciencia con Conciencia, que dice: digamos, que el conocimiento sea un alimento para nuestra vida y que contribuya a bonificarnos a nosotros mismos. Creo yo que esto se da muy frecuentemente en la investigación artística. Yo lo veo en Cartoon, en Raúl Serrano, en Boal, no sé, en Santiago García, en los textos de Buenaventura, etc. Bueno, y finalmente, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Me gustaría poner el acento en dos cositas. La primera, que valoramos tanto la doxa como la episteme. Le vamos a llamar doxa a una producción de conocimiento acrítico, no fundamentado. Yo por lo menos estoy muy atento a la producción de doxa de los artistas. No sé, estoy comiendo un asado con Mauricio Cartún y Cartún de golpe te manda, en medio de la comida, te dice: porque el cuerpo en la escena se embellece. Yo saco la libretita, ¿no? No me lo está fundamentando, ¿eh? No me está diciendo, como dice tal, o siguiendo la tradición hermenéutica de la semiótica de Peirce. No, me está diciendo una producción de conocimiento que yo puedo tomar como doxa y transformarla en episteme citando la fuente, obviamente, ¿no? Yo trabajo mucho en ese sentido con una pedagogía de la escucha y del diálogo con los artistas, que son, considero, grandes productores de conocimiento. Y por otro lado, es muy interesante cuando las prácticas artísticas no condicen con el pensamiento explícito del artista. Por supuesto, hay casos más interesantes y menos interesantes, pero pasa en las mejores familias esto. Voy a dar dos ejemplos para que ustedes vean lo prestigiosos que pueden ser estos ejemplos. Antonin Artaud, el famoso teatro de la crueldad, no tiene puesta histórica. Es decir, es producción de conocimiento en un libro fabuloso, El teatro y su doble, pero no podríamos encontrar el correlato en las prácticas, y eso no desautoriza el pensamiento de Artaud. Al contrario, sobre todo si uno piensa que todo el mundo desde el 38 lee ese libro y sale a dar respuesta a ese libro. Peter Brook, Grotowski, Eugenio Barba, Ariam Nushkin, Griselda Gámbaro, Tato Pavlovsky, todos se leen a Artaud. Y vos decís, che, pero no está sustentado en las prácticas. Y vos decís, no importa. El otro, Bertolt Brecht. Mirá los ejemplos. Yo siempre dije, qué corno es el Verfremdungseffekt, ¿no? Y leo
montón de cosas distintas en el propio Bertolt Brecht. Y de pronto viene a Buenos Aires Peter Palich, un discípulo directo de Bertolt Brecht, que trabajó con él en el Berliner Ensemble. Bertolt Brecht lo dirigió. Voy a hacerle una entrevista, obviamente, pido entrevista con Peter Palich y cuando le pregunto, maestro, díganos qué hacían en los ensayos y en el escenario con el distanciamiento, el tipo me contesta, qué pregunta estúpida. Entonces yo digo, perdón, pero a ver, nosotros no hemos visto puestas de Bertolt Brecht y hemos leído sus textos teóricos. Y Bertolt Brecht habla todo el tiempo de distanciamiento. Y el tipo me contesta, es que Bertolt Brecht decía una cosa y hacía otra, me dicen. Muy interesante, muy interesante. Ahora vuelvo a lo mismo, con el concepto de distanciamiento sale todo el mundo a hacer teatro. En la Argentina, no sé, Manolo Yerbabni, Hugo Urquijo, Alberto Ure, todos leen los textos ensayísticos y entonces uno dice, solamente son válidas las prácticas que están avaladas, sustentadas, perdón, el pensamiento que está avalado, sustentado por las prácticas, o también tendríamos una productividad maravillosa en las prácticas no necesariamente sustentada. Y en este sentido, y termino con esto, yo distinguiría una razón de la praxis, ¿no? Una razón del acontecimiento, eh, de una razón lógica, matemática, y de una razón bibliográfica, ¿no? Que si el arte es acontecimiento, una de las políticas que tenemos que poner en práctica es justamente herramientas, metodologías, epistemologías para la percepción y el análisis de lo que acontece en los acontecimientos, ¿no? Y en este sentido le llamaríamos razón de la praxis a aquella que está relacionada con la observación fenomenológica de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, esto de qué teatro se hace en tu territorio, ¿no? Digamos, esta idea de contame las prácticas que se hacen en tu territorio, contame las prácticas de artistas investigadores que hay en tus territorios, ¿no? Contame si son sustentadas o no por esas prácticas. Luego tendríamos una razón lógica, que sería una razón matemática. Hay que cuidarse mucho de la razón matemática en términos de investigación artística, porque si el arte acontece, digamos, la lógica de la investigación, de la razón matemática, no condice necesariamente con lo que acontece en el acontecimiento. Ejemplo que el otro día yo charlaba con un gran espectador de teatro que es químico y él me decía, por el principio lógico del tercero excluido, las cosas son o no son. La famosa A y no A. Yo le digo, mirá que en el teatro el actor es y no es al mismo tiempo. Y el espectador también. No, es imposible, porque si una cosa es o no es. Bueno, correte de la lógica y aceptá una razón de la praxis, porque yo te puedo decir que en el acontecimiento, no, un ejemplo clarísimo de esto, y termino con estos dos ejemplos, es el tema de los problemas de regla de tres simples, ¿no? Que son incontrovertibles. Vos decís, 10 albañiles hacen una casa de 100 metros cuadrados en 6 meses. ¿Cuánto tardarían 100 albañiles? Lo dividís por 10, ¿no? La décima parte. Ahora, vamos por más. ¿Cuánto tardaría 1.000.000 de albañiles? Y vos, irreductiblemente decís, y tardarían 0,00007 milésimas de segundo. Eso es razón lógica incontrovertible, ¿no? Zenón puede demostrar que el tiempo no existe, ¿no? La famosa afirmación lógica de los teoremas. Ahora, ¿qué pasa con cómo hacemos para meter 1.000.000 de albañiles en un terreno de 100 metros cuadrados y que se seque el cemento y todo el proceso de construcción de una casa? Digamos, lo que habilita el pensamiento lógico no lo habilita la razón de la praxis. Lo que habilita una razón de la praxis no lo habilita una razón matemática, ¿no? Bueno, y luego estaría la razón
de lo que llamamos bibliográfica, ¿no? Le llamamos razón bibliográfica a el famoso Magister Dixit, ¿no? O Magistra Dixit, que viene de la Edad Media, ¿no? Que es esto de el sol gira alrededor de la Tierra. Vos decís, che, me parece que no, por esto, por esto, por esto. Dice, lo dice el maestro, Aristóteles, ¿no? Es decir, no importa si la Tierra está girando alrededor del sol. Si lo dice el maestro, dejate de joder y aceptá. No tenemos que hacerle el saludo a la bandera. Tenemos que tener una relación de pensamiento crítico con la producción bibliográfica. Y en este sentido, por ejemplo, no sé, a mí me pasa mucho en filosofía del teatro. Yo leo a Lyotard y Lyotard me dice, murió el sujeto. Y yo digo, yo en el teatro construyo subjetividad. Los espectadores van al teatro a construir subjetividad. Hay sujeto, hay producción de subjetividad. Y no lo digo yo, lo dice también, por ejemplo, Guattari, en el famoso libro Consuelo y Rolnik, Micropolíticas. Las micropolíticas como construcción de territorios de subjetividad. Entonces la idea sería, che, si una razón de la praxis pone en conflicto la razón bibliográfica, que sea una política válida, digamos, por la validación de los acontecimientos, generar una discusión con la bibliografía, por más legítima y autorizada y prestigiada que sea. Bueno, paro acá porque no sé si ya estamos, ¿no? Con el tiempo, o hay un minuto, puede ser, para, por lo menos para una pregunta. No sé si, dale. Gracias, muchas gracias, Jorge, por este espacio tan maravilloso. Bueno, yo quiero plantear la pregunta desde el terreno de la formación de actores, perdón, del terreno de la formación de profesores en artes escénicas. Sí. Nosotros venimos de la Universidad Pedagógica Nacional y desde hace muchos años, como gran campo problemático, estamos buscando la diferencia entre la formación de actores a la formación de profesores de teatro, que consideramos debe ser diferente. Hemos dado grandes pasos, a nuestro parecer, en 25 años que tiene la licenciatura. Joven aún, como muchas otras en Colombia, que tendrán de 30 años para acá. Y mi pregunta está directamente relacionada en el enfoque de lo político. ¿Cuál es el horizonte que Jorge ve con relación a la producción de pensamiento desde el campo específico de la formación de profesores de artes escénicas? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque además en la Argentina, por lo menos, hay institutos que forman profesores de teatro que no hacen teatro y a veces ni siquiera van al teatro. Es una cosa muy extraña esa cuestión que yo hincho mucho, justamente digo, che, ¿cómo puede ser? Vas a ser cineasta y nunca viste una película de Pino Solanas, ¿no? Hay algo que no está bien. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que hacer digamos, un campo epistemológico de reflexión particular sobre esto, viendo justamente la especificidad, como muy bien decís vos, y al mismo tiempo viendo las conexiones, ¿no? Aunque no sea con las prácticas escénicas, digo, poniendo el cuerpo en las prácticas escénicas como actor, por ejemplo, pero sí necesariamente teniendo experiencia teatral, ¿no? Retomando esta expresión de John Dewey del arte como experiencia y como producción de conocimiento, ¿no? Yo creo sin duda que habría un tronco específico para la formación, pero necesariamente tiene que haber una relación con el tema de las prácticas, con la construcción de relaciones, ya sea por lo escénico, digamos, en la producción artística o desde el campo espectatorial, ¿no? Hay un cuento de Borges que dice, La busca de Averroes, ¿no? Que es un cuento que está en el Aleph, donde Borges dice que Averroes no puede traducir la poética, él la está traduciendo, la poética de Aristóteles del árabe, no la puede traducir porque no tiene experiencia de aquello de lo que está hablando Aristóteles. Y por lo tanto,
yo también creería que ese cuento sería aplicable a este problema de la formación de docentes de teatro, ¿no? Me parece que necesitamos que de alguna manera tengan experiencia teatral, ya sea, insisto, poniendo los pies en escena o gestionando, no sé, o como espectadores, crear las condiciones. Yo tengo la dicha de que cada vez esta cosa se está prestando más atención, esta idea de formar a los docentes y formar a los estudiantes como espectadores, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, se creó en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en un instituto justamente de formación, en la Escuela Gilberto Mesa, se creó la cátedra Expectación Teatral. ¿Y en qué consiste? Los alumnos y los docentes de la escuela asisten a ver espectáculos y a hablar sobre los espectáculos después, ¿no? Lo que se hace en las escuelas de espectadores, ¿no? Así que bueno, creo eso, que si hay una epistemología específica, pero es liminal y necesariamente compartida con las prácticas y con la expectación, ¿no? Bueno, y cerramos con vos, dale, por una cuestión de tiempo, porque si no vamos a Hola, atrasar las gracias. ponencias. Yo tengo que coordinar la mesa y estoy atrasando la mesa. Gracias, Jorge. Una pregunta muy en la vía de lo que estaba preguntando el profesor Eduardo, y es, ¿podemos contemplar una clase en el ejercicio de nosotros como educadores de las artes escénicas? ¿Podemos contemplar que la clase también es un ejercicio de acontecimiento, una experiencia artística en sí misma? Totalmente. Por eso yo insisto mucho en el laburo en esta idea de, che, pónganse a producir conocimiento como docentes. Cuéntenme cómo dan clase, qué pasa en la clase, qué resistencias observan, qué efectos de aprendizaje, digamos, o cómo se comportan las alumnas y los estudiantes. Cuéntenme cómo piensan la relación de esa materia con la historia del programa o con la institución. Si hay conflicto, por ejemplo, de fragmentación entre, por ejemplo, la voluntad del docente en la clase, el programa oficial, la directora, el inspector general de educación. Tenemos que producir conocimiento sobre las prácticas docentes. Me parece que ahí hay un campo que cada vez se está desarrollando más y es parte de esto que llamaríamos investigación artística. Y una cosa que me parece muy importante, tenemos que formar a nuestros actores y a nuestros profesores de actuación, a nuestros artistas, los tenemos que formar en la conciencia de ser artistas productores de conocimiento desde el origen mismo, ¿no? De esto sabe mucho Lucía porque en la escuela, la ENSAD, trabaja con esto sistemáticamente, con el estudiante como investigador. Es interesantísima la publicación que saca la ENSAD o la UNAE de trabajos de los estudiantes, ¿no? Y también el estudiante como sujeto de aprendizaje, digamos, ¿no? Y como sujeto de enseñanza, ¿no? Esto que llamamos el estudiante teatral, el reomodo de experiencia del estudiante. Y por supuesto, también esta cuestión de formar a los actores y a los profesores como actores espectadores, docentes espectadores. No puede ser que no haya experiencia teatral. Miren cómo le fue a Averroes, según Borges, por no ir al teatro. O mejor dicho, porque no había cartelera. En la Córdoba mozárabe no había cartelera, no había cartelera teatral, entonces estaba en problemas. Bueno, si les parece, paramos acá por una cuestión de tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas Gracias, Lucía. Gracias. a todos y a Muchas todas. gracias. Un gran abrazo. Continuemos con el Congreso. Un gran abrazo. Gracias.